Un vuelo 914 de Pan Am durante décadas, esta historia fue considerada una de las mayores leyendas de la aviación. Según los informes, un avión de Pan Am desapareció sin dejar rastro en la década de 1950 durante un vuelo sobre el Atlántico. No se registró ninguna llamada de auxilio. No se encontraron restos del avión. El caso simplemente se desvaneció de los registros oficiales. Durante años, casi nadie habló del tema, hasta que comenzó a circular una historia aún más absurda. Según los rumores, el avión reapareció décadas después, aterrizando con normalidad en un aeropuerto de Venezuela. Lo inquietante era que, supuestamente, los pasajeros seguían creyendo estar en la década de 1950. A medida que la historia se viralizaba, surgieron documentos misteriosos, testimonios atribuidos a antiguos empleados del aeropuerto y teorías sobre viajes en el tiempo y operaciones secretas del gobierno estadounidense. Todo indica que el caso es falso, pero millones de personas siguen fascinadas por la idea de un avión que desaparece en el tiempo y regresa décadas después como si nada hubiera pasado. Vuelo 401 de Eastern Airlines. En 1972, un Lockheed L-101 se estrelló en los oscuros pantanos de los Everglades, en Florida. El accidente se produjo porque la tripulación se distrajo intentando solucionar un pequeño fallo en el panel de instrumentos mientras el avión perdía altitud lentamente sin que nadie se percatara. El impacto destruyó gran parte de la aeronave en segundos y dispersó los restos por una zona inundada y de muy difícil acceso. Los equipos de rescate vadearon entre lodo profundo y vegetación densa durante la madrugada en busca de supervivientes. Pero lo que realmente convirtió el vuelo 401 en un caso inquietante ocurrió después. Partes del avión se reutilizaron en otras aeronaves de la flota de la compañía y comenzaron a surgir extraños informes. Los empleados afirmaban haber visto a los pilotos fallecidos aparecer en la cabina o en los pasillos vacíos. Algunos decían que las apariciones se produjeron antes de que ocurrieran las fallas mecánicas. La compañía intentó impedir que los rumores se extendieran, pero el caso acabó convirtiéndose en una de las mayores leyendas sobrenaturales de la aviación mundial. Vuelo 191 de American Airlines. El vuelo 191 se convirtió en uno de los accidentes más impactantes de la historia estadounidense. En 1979, un DC-10 despegaba con normalidad de Chicago cuando, durante el ascenso, el enorme motor izquierdo se desprendió del ala. En cuestión de segundos, los sistemas fundamentales quedaron destruidos y el avión comenzó a inclinarse violentamente antes de precipitarse al vacío. Los testigos presenciales vieron todo en directo frente al aeropuerto. Algunos pensaron inicialmente que el piloto intentaba una maniobra arriesgada, pero pronto se dieron cuenta de que algo se había salido completamente de control. La explosión se pudo ver a kilómetros de distancia. La investigación reveló algo aterrador. Pequeños fallos de mantenimiento habían provocado grietas invisibles en la estructura de la aeronave. Un fallo casi imperceptible destruyó un avión gigantesco en menos de un minuto. El incidente traumatizó a pasajeros de todo el mundo e hizo que muchas personas evitaran el DC-10 durante años por temor a que se repitiera una tragedia similar. Vuelo 522 de Helios Airways. En 2005, un Boeing 737 despegó con normalidad de Chipre con destino a Grecia. Poco después, el sistema de presurización de la cabina comenzó a fallar. Los niveles de oxígeno disminuyeron gradualmente dentro del avión, pero los pilotos interpretaron erróneamente las alarmas. A medida que la hipoxia progresaba, pasajeros y tripulación comenzaron a perder el conocimiento sin darse cuenta. Lo más aterrador es que el avión siguió volando solo durante horas gracias al piloto automático. Los cazas militares enviados para interceptarlo encontraron a los pilotos inmóviles y a los pasajeros inconscientes junto a las ventanillas. El Boeing parecía literalmente un avión fantasma surcando el cielo vacío. El silencio en las comunicaciones hizo que la situación fuera aún más inquietante. Una azafata logró mantenerse consciente gracias al oxígeno portátil e intentó tomar el control, pero ya era demasiado tarde. El combustible se agotó y el avión se estrelló cerca de Atenas. El caso se conoció mundialmente como el avión fantasma. Vuelo 447 de Air France. En 2009, un Airbus A330 de Air France desapareció sobre el Atlántico durante un vuelo entre Río de Janeiro y París. El avión entró en una zona de intensa tormenta en la madrugada y perdió por completo el contacto con el control de tráfico aéreo. Durante días, nadie supo qué había ocurrido. Algunos incluso creyeron que se trataba de una explosión en el aire o de una falla estructural catastrófica. Lo más preocupante llegó después. Los sensores externos se bloquearon debido a las condiciones extremas y comenzaron a enviar información errónea a la cabina. Los pilotos se desorientaron y provocaron una pérdida de sustentación sin percatarse del todo de la situación. El Airbus cayó durante varios minutos antes de estrellarse contra el océano. Lo más escalofriante es que, al parecer, la tripulación no comprendió del todo lo que estaba sucediendo hasta el último momento. Las cajas negras fueron encontradas casi 2 años después.
a profundidades increíbles en el Atlántico. Vuelo 990 de Egyptair. En 1999, un Boeing 767 de Egyptair se estrelló en el Océano Atlántico poco después de despegar de Nueva York. El accidente se convirtió rápidamente en uno de los casos más controvertidos de la aviación moderna. Los investigadores estadounidenses concluyeron que el copiloto había estrellado el avión intencionadamente, pero las autoridades egipcias rechazaron por completo esta teoría. Las grabaciones de la cabina hicieron que el caso fuera aún más extraño. El copiloto repetía frases religiosas en árabe, mientras el avión se precipitaba violentamente hacia el océano. El capitán intentó recuperar el control de la aeronave, pero el Boeing entró en una secuencia extrema de descensos y desesperados intentos de recuperación. Algunos análisis sugieren que ciertos movimientos del avión no parecían ser compatibles con una simple falla mecánica. Hasta el día de hoy, los expertos debaten si se trató de un sabotaje, una falla técnica o algo completamente distinto. La contradicción entre las versiones oficiales ha hecho que el caso sea aún más misterioso. El vuelo 19, en el Triángulo de las Bermudas. En 1945, 5 aviones militares estadounidenses desaparecieron durante un ejercicio de entrenamiento sobre el Atlántico. Los pilotos comenzaron a reportar problemas de navegación y fallas en las brújulas. A medida que el combustible disminuía, las comunicaciones se volvieron cada vez más confusas y desesperadas. Algunos pilotos afirmaron no poder reconocer su propia posición en el océano. Poco después, todos los aviones desaparecieron sin dejar rastro. Aún más inquietante ocurrió más tarde. Una aeronave enviada para buscar al grupo también desapareció. El caso contribuyó a convertir el Triángulo de las Bermudas en una de las regiones más misteriosas del planeta. Décadas después, siguen circulando por Internet teorías sobre anomalías magnéticas, fenómenos atmosféricos extremos e incluso hipótesis sobrenaturales. El hecho de que ninguno de los aviones haya sido encontrado por completo hasta el día de hoy mantiene el caso envuelto en misterio. Vuelo 571 del Old Christians Club. En 1972, un avión que transportaba jugadores de rugby uruguayos se estrelló en los Andes durante una tormenta de nieve. Los supervivientes quedaron atrapados en una de las regiones más inhóspitas del planeta, rodeados únicamente de hielo y montañas gigantescas. El frío extremo congeló todo a su alrededor, mientras que durante la noche se produjeron avalanchas que arrasaron los restos del avión. Muchos supervivientes creían que morirían antes de que llegara el rescate. Sin comida y completamente aislados, se vieron obligados a tomar decisiones desesperadas para sobrevivir. El mundo entero se conmocionó cuando la historia finalmente salió a la luz. Tras más de 70 días atrapados en los Andes, 2 supervivientes atravesaron montañas heladas durante días hasta que encontraron ayuda. Este caso sigue siendo una de las historias de supervivencia más perturbadoras de la aviación mundial, porque demuestra hasta dónde puede llegar un ser humano para mantenerse con vida. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este es quizás el mayor misterio de la aviación moderna. En 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines desapareció durante un vuelo entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 personas a bordo. Poco después del despegue, el transpondedor del avión fue apagado manualmente. El avión cambió de rumbo de forma extraña y continuó volando durante horas sin responder al control de tráfico aéreo. Los satélites detectaron señales automáticas provenientes de la aeronave mientras sobrevolaba regiones remotas del Océano Índico. Lo más alarmante es que nadie sabía con exactitud a dónde se dirigía el Boeing. Se llevaron a cabo búsquedas masivas en las que participaron varios países para intentar localizar cualquier rastro del avión. Años después, comenzaron a aparecer pequeños fragmentos del avión en las playas africanas, pero el fuselaje principal nunca fue hallado oficialmente. Hasta el día de hoy, persisten teorías que incluyen secuestro, sabotaje, espionaje internacional, fallos mecánicos misteriosos e incluso hipótesis militares secretas. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una de las personas más famosas del planeta en la década de 1930. Durante su histórico intento de dar la vuelta al mundo en avión, se perdió el contacto con su aeronave sobre el Pacífico en 1937. Las últimas transmisiones de radio eran confusas e indicaban dificultades para encontrar la ruta correcta en medio del océano. El gobierno estadounidense puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda de la época, utilizando barcos, aviones y equipos militares, pero prácticamente no se encontró nada. Con el paso de los años, surgieron teorías cada vez más descabelladas. Algunos creen que Amelia se estrelló contra el océano. Otros sostienen que aterrizó en islas remotas y sobrevivió durante algún tiempo. Incluso existen teorías que apuntan a una captura militar durante las tensiones previas a la guerra en el Pacífico. La desaparición ha trascendido generaciones y sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación mundial, y ya que nunca ha recibido una respuesta definitiva. Si te gustó este video,
Dale me gusta, suscríbete al canal porque aún existen muchos más accidentes aéreos inquietantes y misterios que casi nadie conoce. Y envía este video a alguien a quien le gusten los casos reales sin explicación, porque algunos de estos vuelos siguen sin respuesta hasta el día de hoy.